Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 31. Nada frustra los propósitos de Dios. Dirigido por el pastor Bradley López. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, 1 al 6. El pastor Bradley López, ministro de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, pastor por 11 años en la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura en Guayama, Puerto Rico, casado con la hermana Eileen Vázquez y con la bendición de tener 7 hijos y uno en camino. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor Bradley. ¿Cómo te encuentras? Bonito día y bendecido día para todos. Buen día, todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, pastor, adelante para que puedas iniciar con nosotros. Ok, pues comenzamos con una oración. Oh, Padre Dios, Señor, gracias por todas las cosas que nos has dado, Señor, gracias por cuidarnos durante la noche y permitirnos descansar. Y sobre todas las cosas, gracias porque nos das la oportunidad de levantarnos, a escuchar tu palabra y a discutirla. Mi Dios, te pido que lo que escuchemos en esta mañana no solamente pase en nuestros oídos, sino que esté en nuestros corazones, y que nuestra confianza esté más puesta y arraigada y abrazada en nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestro motor del día. Que todo el tiempo en esta mañana, Señor, tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere ser voluntario de leer el devocional, puede dejar saber. Alguien que se ofrezca a leer el devocional de esta mañana. No veo la mano aquí. Pastor, yo lo voy a leer. Carolina, ok. Listo. Enero 31. Nada frustra los propósitos de Dios. ¿Por qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, 1 al 6. En 1939, el teólogo holandés Johan Herman Babin afirmó: cada vez más nos parece que nuestra cultura, basada en la satisfacción propia, colapsará en algún momento y que entonces como humanidad enfrentaremos una calamidad mundial que llegará sin previo aviso. Quizá esto tome algún tiempo, pero no hay duda de que sucederá. Si Babin estuviera aquí hoy, quizá consideraría que nuestras circunstancias presentes son una especie de cumplimiento de aquella palabra profética. Por todas partes se nos presenta el materialismo, la gratificación instantánea y la autonomía individualista como el camino para nuestra propia satisfacción. Y ya que estas cosas han fracasado, ¿a dónde irá nuestra sociedad? No podemos interpretar equivocadamente que todos los problemas de nuestro mundo se explican en términos meramente mundanos. La Biblia nos dice que la humanidad está en contra del Evangelio de Jesucristo. Al considerar nuestras circunstancias a la luz de la Escritura, reconocemos que a esto se refería el salmista cuando escribió: ¿por qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2, 1 al 2. Si no queremos vernos arrastrados ni aplastados por la oposición y la persecución, debemos recordar que Dios es soberano y que no puede ser derrotado.
El desenlace de sus propósitos desde la eternidad está en el centro mismo del cristianismo bíblico. Él es el creador. Él habla y decide. Incluso las calamidades de nuestro mundo son parte del plan que Dios ha predestinado. Él ha puesto como gobernante a su rey y nada puede frustrar sus propósitos. Por tanto, como su pueblo, la iglesia no debe retroceder, sino levantarse y vivir para Dios. Debemos recordarnos a nosotros mismos y a los demás quién es nuestro enemigo. Nuestra guerra es sobre todo espiritual, es decir, contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. También debemos recordarnos a nosotros mismos y a otros quién es y siempre será el vencedor, el Rey que Dios ha puesto, su Hijo y nuestro Salvador. Al considerar la increíble unión entre nuestro Dios soberano y este mundo lleno de rebeldía, debemos ir a Él en oración. De hecho, Pablo recordó a sus lectores, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6:18, y los alentó con la realidad de que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, según a los Corintios 10:4. Podemos orar con audacia y vivir con valentía porque nuestro Dios es soberano. Él está haciendo avanzar sus propósitos y nada ni nadie puede prevalecer contra su deseo de glorificar a su Hijo y bendecir a su pueblo. Para meditar en Efesios 6:10-20. Muchas gracias por leer el devocional de esta mañana. Nada frustra los planes, los propósitos de Dios. Dios no es como nosotros quizás tememos a que nuestros planes sean frustrados y como seres creados, seres finitos, muchas veces planificamos hacer ciertas cosas durante el día, agendamos nuestros meses y por nuestra caída y por otras circunstancias cambiamos de planes, cambiamos a dónde vamos, cambiamos lo que habíamos planificado, pero tenemos que tener en mente que Dios no es como nosotros. Dios es Dios y Él tiene todo bajo control. Él no es un Dios que se va de vacaciones y deja su mundo libre, ¿no? Dios sostiene el mundo, Dios sostiene todas las cosas, no solamente la creación, sino también la historia del mundo está en las manos de Dios. Nosotros quizás tememos no cumplir lo que queremos hacer, pero Dios no teme, Dios es Dios y Él hace todo lo que Él se propone y todo lo que ha planificado antes de la fundación del mundo. Alistair Beck está hablando aquí de la soberanía de Dios y yo creo que trae un punto bien importante para la confianza del creyente. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, no está puesta en las cosas mundanas, nuestra confianza está puesta en la soberanía de Dios, en un Dios todopoderoso. Y para poder comprender un poco más acerca de la soberanía de Dios, como he hecho en otro anteriormente, como presbiterianos abrazo la confesión de Westminster y sus catecismos. Así que voy a estar leyendo el capítulo 5 de la Confesión de Westminster, párrafo del 1 al 4. Dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias y sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. En su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios. No obstante, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos,
según le plazca. Párrafo 4. El poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos, y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima y poderosísima. Su propósito repentísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para su propio fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de las criaturas y no de Dios, quien es santísimo y justísimo y no es ni puede ser el autor y aprobador del pecado. Aquí vemos que Dios gobierna todas las cosas, Dios decreta todas las cosas por la obra, y voy a leer más adelante el catecismo, por la obra de la creación y providencia, pero Dios ordena todas las cosas de tal manera que Él no es autor del pecado, Él no es autor del mal. Y esto es una de las discusiones que ha estado por muchos años, muchos siglos acerca de Dios, cómo relacionamos o cómo reconciliamos el Dios soberano con el mal del mundo, con el pecado. Y nosotros simplemente tenemos que creer lo que las Escrituras dicen, que Él no es autor del pecado, Él no es creador del pecado, de que Él utiliza el pecado para su propio propósito, para cumplir su propio fin, sí, eso es correcto, pero vemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él maneja todas las cosas según a Él le plazca. Algo que nos trae también luz a esta discusión es el Catecismo Menor, pregunta 11, dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Dice, las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de esta. En la pregunta 12 dice, ¿qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado en que fue creado? Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida, bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la pena de muerte. Y la pregunta 13 dice, ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Nuestros primeros padres, nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados y pecando contra Dios. ¿De qué manera Dios muestra su providencia con nosotros? En la salvación. Él no nos dejó en el estado en que fuimos caídos. Él hizo un pacto de obra, que se conoce el pacto de obra, yo le hablé de esto anteriormente, y ese pacto de obra estaba acondicionado con una obediencia perfecta, es decir, que si ellos obedecían a Dios, ellos iban a permanecer en ese pacto para siempre. Y como sabemos, Adán y Eva pecaron en el Edén y comieron del fruto prohibido y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos dejó en ese estado, ¿no? Dios entonces proveyó para nosotros salvación, nos dio la esperanza del Señor Jesucristo. Y así Él cumple su salvación, Él nos da la salvación, Él muestra su misericordia, que está la pregunta 20, dejó Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria, habiendo Dios elegido desde toda eternidad por su mero beneplácito a algunos para vida eterna, hizo un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación por medio de un redentor. ¿Y por qué traigo esto? ¿Por qué traigo todo esto? Porque nuestra esperanza debe estar en la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Quizás en el mundo parezca que nuestros planes son frustrados o que los planes de Dios son frustrados. Y quizás si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, como habla Alex Sternberg, quizás nos desanimamos y decimos, ves, el evangelio no está avanzando, o la iglesia no está creciendo, o se ponen más obstáculos para predicar, para crecer en el conocimiento de Cristo. Y la realidad es que no. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en quién es Dios. Dios es soberano, quien organiza y maneja y gobierna todas las cosas y todas las criaturas en el mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el propósito principal
de Dios, que primero es glorificarse a sí mismo. Primero es glorificarse a sí mismo. Y dicho eso, entonces nuestra mirada tiene que estar en la salvación que nos ha dado. ¿Cómo Dios se glorifica a sí mismo? Él se glorifica también en la salvación que Él nos ha dado. Nuestra salvación está segura, nuestra salvación nadie nos la puede quitar. Dios la tiene en sus manos de tal manera que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda arrebatar nuestra salvación de Él. Hay ciertos relatos en las Escrituras donde podemos ver la providencia de Dios, donde podemos ver que el propósito de Dios va a continuar y continúa. Por ejemplo, cuando en el tiempo de Génesis 37, que José fue vendido por sus hermanos, esto es un relato bastante conocido. Él tuvo un sueño, se lo contó a su papá, sus hermanos escucharon y los hermanos tuvieron envidia de José porque era el favorito del padre, y entonces ellos buscaron matar a José y lo que hicieron fue venderlo. Y esto lo vemos en Génesis 37. Y si hacemos un recuento de la vida de José, vemos en Génesis 39 que fue a la casa de Potifar, y luego en la casa de Potifar, capítulo 39, versos 7 al 20, la esposa de este quiso seducirlo de tal manera que él salió huyendo sin ropa de ella, de aquel lugar. Luego fue a prisión, versos 39, 21 al 23, capítulo 39. Luego José interpretó el sueño del copero y del panero, el que hacía los panes, y el verso 40, luego José, por provisión de Dios, fue a Faraón a interpretar también sueños. Y luego José fue puesto en poder en el capítulo 41, fue puesto en el poder, el segundo al mando luego del más poderoso de Egipto. Luego los hermanos vienen a donde él y José reconoce a sus hermanos. ¿Y por qué los hermanos vienen donde él? Porque hay hambruna en el mundo y ellos vienen a buscar provisión de parte de José, y ellos no reconocieron a José, pero José sí los reconoció a ellos. Luego José le dice que sí, que vayan y busquen al hermano más pequeño. Y toda esta historia, ¿verdad? Que yo sé que ustedes la han leído en las Escrituras, y luego vienen los hermanos y entonces José se revela a ellos. ¿Y qué dice Génesis 50, 20 al 22? Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Aquí vemos que aquí vemos una foto de la providencia de Dios. La providencia de Dios se encuentra en todas las Escrituras, pero aquí vemos cómo Dios ha trabajado, organizó la vida de José de tal manera que la gloria se la llevara a Dios. Y él dijo: ustedes han hecho mal para mí, pero Dios tiene un propósito con todo esto. Dios organizó todo esto. Dios cumplió su propósito que él tenía para todo esto. Y el propósito más grande que nosotros tenemos que ver es que se cumplió el propósito de Dios. Génesis 3:15 se cumplió en el mundo. Dios prometió un Salvador, Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la serpiente mentirosa, y se cumplió cuando Cristo vino, cuando Cristo fue encarnado, cuando nació de la Virgen María y tomó forma de hombre, de tal manera que vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para todo aquel que crea en él. Este es en donde tiene que estar nuestra mirada, en que siempre se cumple el propósito de Dios, y el propósito más especial de Dios es que se cumplió en el Hijo de Él, en el Señor Jesucristo, quien vino al mundo para salvarnos. Hermanos, una vez nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8:35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 1 Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la esperanza, no hay nada sobre la faz de la tierra que nos quite la salvación. Y fíjense que la expresión de Pablo, tanto en Romanos como en 1 Corintios, es que somos más que vencedores, que somos vencedores en Cristo Jesús. No importa las circunstancias que usted esté pasando en estos momentos en su vida, somos vencedores. ¿Por qué? Somos vencedores porque Dios no nos prometió tener salud óptima en esta vida. No. Somos vencedores porque Dios nos prometió que no vamos a tener conflictos con nuestros familiares ni en el trabajo. No, tampoco. O somos vencedores porque Dios nos prometió riqueza, fama y fortuna. No, tampoco. Fíjense que en ambos, en Romanos y en 1 Corintios, somos vencedores por causa de quién es el sujeto. Cristo Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos vencedores porque ya Cristo ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de maldad, nos ha dado la vida eterna y nos ha puesto seguros en las manos de Dios. Hermano, ¿qué más importante que estar seguros en Cristo Jesús? ¿Qué más importante que tener la esperanza de la vida eterna y tener la seguridad que vamos a vivir con Él por toda la eternidad? No hay nada más, ni la fama, ni la fortuna, ni la salud, ni la paz con nuestros familiares, ni nada en el mundo es más importante que estar en Cristo Jesús. Las cosas terrenales son momentáneas, mas Cristo Jesús, el regalo en Cristo Jesús es eterno, es para siempre. Podemos, y no solamente en la vida venidera, sino en esta vida ahora, podemos disfrutar de Cristo, podemos disfrutar de un conocimiento de Cristo, de descansar en Él, de conocer su majestad, sus maravillas y disfrutar de Él en esta vida ahora. ¿Y por qué? ¿Cómo estamos seguros que este plan no será frustrado? ¿Cómo vamos a estar seguros que nuestra salvación no puede ser tronchada o arrebatada? ¿Cómo vamos a estar seguros que el evangelio continuará predicando, que la iglesia continuará creciendo? ¿Cómo estamos seguros de esto? Alistair Begg dice que Cristo es Rey. Y lo está leyendo del Salmo que estábamos leyendo, Salmo 2, 1 al 6. Que Cristo es Rey, que Dios es Rey. Él está sentado en el trono. Esta es la promesa que Dios le dio a David, que su trono será para siempre. Y eso quería decir que David va a vivir para siempre. No, eso quería decir que vendría el Hijo de David, el Señor Jesucristo, a sentarse en su trono para siempre. Y aquí vemos vamos a hacer lectura nuevamente de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 8, párrafo 1, dice, agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, y la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Y fíjense la pregunta 26 del Catecismo Menor. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejecuta el oficio de rey sometiéndonos a Él mismo, gobernándonos y defendiéndonos y refrenando y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros. Así que Cristo Rey está sentado en el trono, reinando sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todas las criaturas. Y fíjense que en su tiempo, Él pondrá a sus enemigos y nuestros enemigos bajo sus pies. Él los derrotará, el juicio vendrá sobre ellos.
Y aquí está también nuestra esperanza, que Cristo es Rey. Nada ni nadie sobre la faz de la tierra puede interponerse en el plan de Dios. Nadie puede interponerse entre lo que Dios ya ha ordenado. Nadie puede frustrarlo, nadie puede cambiarlo, nadie puede cancelarlo. Ya Dios cumplirá todo su propósito y llegará el momento en que Cristo el Rey pondrá a sus enemigos y nuestros enemigos bajo sus pies. Así que, hermanos, eh, no se desanimen por las aflicciones que pasan en este mundo. No se desanimen por las enfermedades, las necesidades financieras que usted está pasando. Ya nuestro gran regalo, mayor que todas esas cosas, es nuestra salvación. Y vendrá un momento en que Dios pondrá todos nuestros enemigos, todos aquellos que viven en contra de Dios y están en contra de Dios, sean imperios, sean empresas, sean personas, sean inclusive falsas iglesias, Dios los pondrá bajo sus pies. ¿Y, y cómo vamos a estar tranquilos? En el sentido de que nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo Jesús y no existe nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Que su esperanza está en el mundo, en las cosas terrenales, entonces usted va a estar desesperado, usted se va a desanimar, usted va a estar triste, afligido, pero si su mirada está en el regalo que Dios nos ha dado, en la unión con Cristo Jesús y que nadie puede separarnos de Él, entonces yo le garantizo que tu actitud será diferente. Yo les garantizo que usted va a estar más tranquilo en el sentido de que va a confiar en ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que nadie podrá cambiar sus planes. Así que nuestra mirada debe estar en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, en nuestra salvación. En fin y al cabo, nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús, quien ha reinado, quien nos ha alcanzado la victoria para nosotros y quien está reinando hoy día, abogando, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Así que, hermanos, nadie puede derrotar los planes de Dios, sino que Él cumple su propósito, como así Él lo ha dicho en las Escrituras. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, algo que quieran añadir? Yo me voy a atrever a preguntar algo. ¿Hay alguien que tiene algún tipo de temor, algún tipo de preocupación en el sentido de que siente que quizás los planes de Dios van a ser frustrados o quizás ha puesto su mirada en las cosas terrenales y debe ponerlas en Cristo? Alguien que quiera compartir algo y aportar a la discusión. Hermanos, pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema y los escuchamos. No, no, está bien, gracias por escucharme. Recuerden que nada eh, frustra los propósitos de Dios. Él es Dios eterno, como les leí del catecismo y de las confesiones. Él es soberano sobre todas las cosas están en sus manos. Tenemos a un rey soberano que vendrá a su tiempo y pondrá a sus enemigos, nuestros enemigos, bajo sus pies. Pero yo les pido que si algo se llevan de este día, algo se llevan de esta discusión, es que, Hola, hola, ¿me escuchas, pastor? sí, Diego, Eh, Voy llegando a mi trabajo, pero me parece muy interesante lo que tú nos dices porque a veces la aflicción hace que la persona en ese momento, todos sus temores y dudas salgan como a flor de piel cuando estamos en una de estas situaciones. Y bonita la frase que tú nos regalas hoy. El Señor seguirá construyendo la obra en nosotros. Gracias, pastor. sí, de nada, Diego. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, de pronto como otra parte se me venía a la cabeza, hace unos días precisamente estaba hablando con una hermana y qué fácil es, no solo cuando vienen las pruebas, sino incluso cuando viene la tentación, ¿no? En nuestras vidas, que para el creyente, obviamente, viene como todos los temores de su seguridad de salvación
de entender si realmente Dios está reinando o no. Y bueno, yo siempre, y como decía ella, es entender pues quiénes somos nosotros y quién es Dios, ¿no? Y la posición que tenemos y obviamente que estar alejados de la tentación, de buscar obviamente no pecar, pero que si caemos obviamente porque estamos en este mundo y seguimos en este cuerpo, pues el Señor no nos suelta si realmente hemos creído en Él, si realmente hay una regeneración en nosotros. Amén. ¿Alguien más? Pues si algo se llevan de esta mañana y de esta discusión es precisamente que Cristo es Rey, y ese Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Salvador, y que nada puede interponerse en su plan, sino que Él cumplirá su santo y perfecto propósito. Y Él está sentado a la diestra del Padre, está reinando, y nuestra esperanza es que en algún momento, algún tiempo, nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Así que nuestra mirada no debe estar puesta en los regalos terrenales solamente, en las cosas buenas que podemos tener en la vida, porque todas ellas pasarán y vendrán aflicciones. Nuestra mirada tiene que estar en ese gran regalo que es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, que es la salvación y la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, muchas gracias por escucharme. Es un placer para mí volver a estar con ustedes desde Puerto Rico. Así que nos despedimos en oración. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por esta mañana, gracias por traernos este devocional, mi Dios, en donde tú nos das la seguridad que no hay nada ni nadie que pueda interponerse en tus planes, sino que tú eres el Dios soberano, el Dios que controla todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y el Dios que ha cumplido su propósito, su promesa de enviar a un Salvador, a un Redentor para su pueblo, y que ahora como creyentes, como pueblo tuyo, podemos confiar plenamente en que nada ni nadie nos podrá separar de ti, y que estamos en tu plan, en el plan de guardar a tu pueblo para que vayan a, a la tierra eterna, Señor, a la vida eterna, juntamente contigo. Señor, pues bendícenos, ayúdanos a hacer todo en este día para tu gloria. Danos la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio del Señor Jesucristo, su salvación. Y te pido, Señor, que nos permitas meditar en ti, no solamente un momento en el día, sino cada minuto del día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, muchas gracias. Y el lema, firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor alguno, en Jesús nos ven. Amén. Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Gracias, Ya pastor. podemos- Gracias, hermano. Dios les bendiga.